Listo, comenzamos, Daniel. Un gusto de tenerte entre nosotros y la verdad que me enorgullece tenerte como un participante acá tan importante. Daniel es argentino, Bueno, es un amigo mío que conoce mucho de lo que es Business Intelligence. Él ha trabajado en muchas organizaciones en diferentes países, sobre todo en temas de tecnología, SAP, y él ha podido observar que el Business Intelligence es una necesidad en este minuto. Pero, ¿para qué contarles tanto? Mejor, Daniel, preséntate, por favor, rápidamente con nuestros compañeros. bueno, así, rapidito, total lo que importa es lo que le pueda brindar más que antecedentes, pero bueno, soy ingeniero electrónico, especializado en bioelectrónica y posteriormente en informática, y desde hace aproximadamente unos 15 años entré en el mundo de SAP como consultor, pero realmente aplicando, digamos, mi actividad a lo que sea gestión de información, desarrollo de tableros de comando, reportes especiales, sobre todo capacitación, y esos tableros que antes se hacían en Excel, bueno, con la aparición de Power BI, bueno, se pudo adaptar todo esto al usuario no especialista, y de ahí que desde hace unos 3 años abocado en digamos, la aplicación de todo tipo de información de origen que permite esta aplicación Power BI, a tableros de comando, reportes y a muchas especialidades, ¿no? Pero yo creo que el mayor valor agregado es en sí, es el fondo de lo que se logra, más que en sí la aplicación. En definitiva, que sea SAP, sea Power BI, es indistinto, ¿no? Lo que importa Perfecto. es el objetivo que queremos lograr, que por un lado es aplicar los recursos de Power BI y dar en manos de los, digamos, de los decisores, por eso siempre hablo mucho de hincapié de toma de decisiones, las herramientas adecuadas, sin importar ni el origen ni tampoco el recurso que vamos a utilizar, ¿no? De acuerdo. Y Eh, cuéntame, como para partir, ¿qué es el Business Intelligence? A ver, partamos por las bases, back to the basics. claro, a ver, digamos, es una pregunta muy interesante, porque es un término que en realidad requiere ser desmistificado, ya que en principio se piensa que es algo de especialistas, de gente muy ducha en bases de datos, etcétera, etcétera. Y en realidad yo no creo que lo sea, ya que por un lado es aplicar inteligencia en el aprovechamiento de los datos, ese es el fondo. Pero en realidad no son necesarios millones de registros, ya que basta algo de información en una planilla de Excel. Tener objetivos claros y precisos, ¿sí? Y un mínimo de habilidades y mucha creatividad para lograr resultados que van a ser muy prácticos y espectaculares. Y en ambos casos estaremos utilizando los recursos de Business Intelligence y logrando el principal objetivo, que es tener recursos valiosos para la toma de decisión, ¿no? Yo Excelente. creo que en eso estaría realizado y por eso ampliar un poco el concepto, ¿no? De acuerdo. Y dime, ahora te voy a hacer una pregunta ya más capciosa. ¿Cuál es el riesgo de no usar BI? Y digamos que al día de hoy, sin duda, la demora en las tomas de decisiones, ¿no? Y los perjuicios que muchas veces ocurren en las empresas debido a eso. Es decir, ¿por qué? Porque los tomadores de decisiones, sean gerentes, directores, funcionarios, etcétera, etcétera, requieren fundamentalmente, yo diría, entre comillas, agilidad, rápida disposición de la información, ¿no? Entonces, para ello, lo fundamental es tener, por un lado, rápido acceso a la información, pero además tener resultados muy concretos y específicos, ¿m? Que Ujú. muchas veces cuando se construyen términos se pierde de vista esto. ¿M? Entonces, y en muchos casos, ni siquiera son KPIs, sino a veces eventos. ¿Por qué? Porque así como un KPI puede permitir tomar una decisión estratégica a largo plazo y demás, muchas veces quien efectúa el control, sobre todo los que están en la parte de detección de errores de proceso, fraudes y demás, necesitan ver eventos y que estos sean rápidos. Entonces, de repente contar con una alarma que les indique que casi al momento en que se está registrando, no sé, pienso en algún ejemplo,
una factura dudosa, por ejemplo, o cambiando un dato clave de un proveedor para luego ser utilizado, bueno, es clave que la persona que tiene que tomar decisión, ¿sí?, detecte esa alarma y pueda frenar el proceso o detectarlo prematuramente. ¿Bien? De acuerdo. Por supuesto que en otros casos va a ser información histórica o de anticipación, que es lo que uno a veces utiliza normalmente. ¿Mm? Ujú. Porque Excelente. piensen que toda detección post-mortem es riesgosa y por lo tanto, cuanto más se demora, mayor es el riesgo o el perjuicio que puede ocurrir. ¿Mm? De acuerdo. Ahora, hay un tema importante que justamente quería tocar en esta noche, es que vamos a tocar BI desde diferentes aspectos, aspectos de detección preventiva de fraude. Para eso nos acompaña nuestro experto Rodrigo, temas de ciberseguridad, para eso nos está acompañando acá Álvaro, y en la parte de lo que es compliance nos está acompañando Jaime Changarotti. Y Joana Ceballos, que era la parte de marketing, se disculpa, no va a poder participar el día de hoy, pero quisiera dar el pase a Rodrigo para tocar aspectos relacionados a temas de fraude, temas de su experiencia, para ver cómo encajamos este tema de BI con los diferentes procesos que nosotros revisamos. Encantado, Guillermo, muchas gracias. Buenas noches. Oye, estimado Daniel, gusto saludarte nuevamente. Muchas Mira, hay gracias, una por supuesto. tendencia en el top management que cuando ve datos muy bien presentados, informes muy bien armados, se tiende a confiar ciegamente en la información que ahí se presenta. ¿Cómo puedes tú detectar operaciones dudosas que vayan en estos datos cuando puede ser que no haya información consistente? ¿Aló? Daniel. Sí, sí. ¿Daniel? Pensé que pensé que estabas exponiendo. Bueno, justamente, digamos, uno de los puntos débiles que puede tener un tablero, un dashboard, es el origen de información. Tiene que tener la validación adecuada, como yo mencionaba antes, tiene que ser, digamos, no solo obtenida la información de una fuente de origen correcta, que en muchos casos, bueno, son sistemas ERP, donde son bastante confiables, pero en muchos casos el origen de información es uno bastante ambiguo, y es ahí donde pueden surgir las dudas. Pero está en la profesionalidad de quien arme el tablero, validar esa información y darle un grado de certeza. ¿Mm? Muchas gracias. También hay un tema que en el mismo origen de las transacciones que después terminan reportándose hacia adelante, hay veces que la gente tiene conflicto de interés en hacer esas transacciones, o hay a veces manipulación de los datos entre medio, porque puede haber alguien que tenga acceso a los datos y está tratando de ocultar algún fraude y hace cosas que no le corresponde hacer. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar en todo el ciclo de generación de la información para prevenir ese tipo de situaciones? Bueno, sobre eso, de lo que más le puedo hablar es de SAP, ¿sí? Y que posiblemente es, si no el más seguro, uno de los más seguros. Y ahí habría varios aspectos que uno debería contemplar, sobre todo el que maneja la parte de seguridad. La primera, sin duda, es la definición de roles, que es lo que permite validar y evitar lo que tú mencionas como riesgo, ya que una adecuada segregación de funciones y configuración de autorizaciones es clave. ¿Por qué? Porque por un lado nos asegura que la persona no puede hacer dos actividades que sean incompatibles digamos, incompatibles entre sí desde el punto de vista de la seguridad. Por ejemplo, registrar una factura y efectuar un pago, ¿sí? O autorizar un pago, o crear una orden de compra y liberarla, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, bien el tema de la segregación de funciones. O sea, y se refiere, y acá voy a hacer mención que
no suele tenerse muy en cuenta, y es que no solo depende de la actividad, porque uno piensa, yo mencioné un caso puntual, dije, registrar una factura, y luego, o hacer un orden de compra y luego liberarla. Ahora, si uno tiene en cuenta lo que los sistemas llaman objetos de autorización, por ejemplo, un tipo de documento, una planta, un grupo de compras, y bueno, no habría inconveniente si una persona libera, por ejemplo, un orden de compra hecha por otro sector de la compañía, por otra compañía donde interactúan entre sí. ¿Se entiende la idea? O sea, que no depende solo de lo que haga, podría tener posibilidad de autorización a ambas actividades, pero que me aseguren de que si él puede hacer órdenes de compra, no pueda liberar una que él haya hecho. Si la hizo otro, ya hay dos personas. Y el riesgo va bajando. ¿Está bien? Ok. El tema que no se tiene en cuenta es la actualización. ¿Qué pasa? En muchas empresas, muchas veces la gente rota de sectores. Y habitualmente se suma. O sea, generalmente se suma autorizaciones y nunca se resta. Entonces, si una persona de repente estuvo en el área de compras, ya que mencioné ese ejemplo, y luego pasa al sector de cuentas a pagar, es muy probable que le agreguen autorizaciones para su sector, por ejemplo, pagar facturas, y no le hayan quitado las autorizaciones para generarlas. Y ahí podría darse en algún momento la colisión. Y por último, otro aspecto importante que se me ocurre es el tema de los reportes, ¿sí? O sea, porque es importantísimo que personal jerárquico o independiente del sector o de la actividad reciba alarmas, ¿está bien? Cuando se viola lo que se denomina matriz de riesgo, esa matriz donde, una persona pudo hacer dos actividades incompatibles. Está bien, pudo haber habido un error de parametrización del sistema, de programación, pero que haya alguien jerárquico o independiente al sector que reciba la alarma. Y con eso nos estaríamos cubriendo muchísimo más. Excelente. Entonces, lo que he Así que, entendido, Daniel, es que si durante el ciclo estamos partiendo mal con una mala segregación, o sea, ahí tablero que tú presentes a la alta dirección va a tener dudas, ¿o no? O no, no, Rodrigo. ¿Cómo la ves? Eso, yo más que dudas del tablero, estaría dudando de la seguridad del sistema. Bueno, ¿Está mira, bien? uno de los mejores controles que yo he encontrado en mi historia profesional es que antes de que se haga un directorio, Contraloría tenía que pronunciarse sobre la información que se presentaba al directorio. Entonces, y Contraloría se preocupaba de hacer la cuadratura de toda la información y con la información del mes anterior, etc. Y eso es un buen control, un control independiente sobre la calidad de la información que se presenta. perfecto. Buena. Excelente. No sé, doy pase a Álvaro. ¿Tienes consultas con relación a ciberseguridad? Sí, claro. ¿Cómo están? Buenas noches con todos, Daniel. ¿Qué tal? Justo Hola, tocaba un ¿cómo aspecto estás? bastante importante, la seguridad de información y ciberseguridad. Son aspectos bastante que han tomado mayor relevancia hoy en día, dada la coyuntura COVID que estamos atravesando, donde el trabajo remoto se ha incrementado. Hay que tener en cuenta controles, aspectos de cómo asegurar esos canales de comunicación entre una institución y el trabajador que está en su casa laborando, ¿no? Entonces, ahí viene una inquietud. ¿Cuáles serían para abordar un óptimo plan de implementación de BI con respecto a temas de ciberseguridad? Sí, yo ahí, es decir, separaría dos ámbitos distintos. Por un lado, la plataforma que utilice, que digamos, en este momento es mucho online, pero por otro lado, algo a tener en cuenta es de acuerdo al nivel jerárquico o posición de la compañía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se tratara del nivel directivo, una de las cosas que haría mucho hincapié es, por ejemplo, presentar recursos tecnológicos disponibles, ¿sí? Y dar ejemplos prácticos, ¿está bien? Que hace, o sea, a ver, primero apelo un poquito a que quizás el usuario medio no conoce pautas de seguridad, ¿está bien? Entonces, a veces las transgrede sin darse cuenta. Entonces, por eso, por un lado,
de presentar a los niveles directivos qué recursos se disponen, darle ejemplos prácticos, ¿sí? Por otro lado, dentro de lo que sería el esquema de ciberseguridad, detectar principales carencias o debilidades que se observen. Y luego, bueno, sin duda, detectar los objetivos que se propongan dentro de la ciberseguridad. O sea, en definitiva, tratar de acotar lo más posible ese margen de riesgo. ¿Bien? Si hablara o me refería a los niveles medios, que hoy en gran medida están trabajando desde su casa, quizás repetiría lo mismo. O sea, haría, por un lado, la parte de, llamémosla así en forma común, docencia, y por otro lado, ¿sí? Abordar, digamos, plataformas de seguridad. Porque piensen que el usuario puede ser muy descuidado en cuanto a muchos aspectos, ¿está bien? Y minimizar el hecho de que, por el hecho que la persona no esté físicamente en la empresa, también hay más posibilidad de transgresión. Ahora, ¿qué pasa entre sectores? Entonces, también de cómo manejar la seguridad a nivel entre sectores, yo lo que propondría es hacer reuniones entre responsables, ¿sí? Y definir los objetivos y la información que interconectan los sectores. ¿Está bien? De manera que un sector puede tener información sensible que debe asegurarse que no pase a cualquier nivel en el otro. ¿De acuerdo? Hay áreas que son claves como la de recursos humanos, ventas, seguridad misma, ¿de acuerdo? Que conociendo el funcionamiento, bueno, da las pautas de poder transgredirlo. Por otro lado, definiría los riesgos. O sea, lo que haría es consensuar una batería de riesgos y métodos para mitigarlos. ¿Bien? De manera que si hay un riesgo de que, de un ejemplo, que por ejemplo un usuario se copie información en un pendrive y lo pase a algún extraño, por ejemplo, que eso a veces es más difícil en el contexto de una empresa, porque puede pensar que gente del sistema lo está monitoreando, hay cámaras, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya, esa, digamos, seguridad se pierde. Entonces, por ejemplo, se podría optar por bloquear los conectores USB de las máquinas, por ejemplo. ¿Bien? O sea, trato un poquito de ir dando algunas pautas, ¿sí? Pero, y por supuesto, la posible actualización de los sistemas, de las seguridades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me queda Creo que claro. más o Sí, menos. no, sí, está bien. Me parece correcto todo lo que has indicado. Y principalmente tengo una segunda pregunta en base a tu experiencia como consultor. ¿Cuál es la principal dificultad o principales dificultades que tú has encontrado en las compañías para avanzar justamente en mejoras o implementaciones de seguridad, ciberseguridad, con respecto a temas de KPIs y todo eso, ¿no? Entiendo. Si estamos hablando de ciberseguridad, bueno, serían ámbitos distintos, ¿no? En la definición en sí de KPIs generales o ciberseguridad, ¿no? Pero una que encuentro a veces suele ser la cultura empresaria. O sea, se establecen determinados procesos, costumbres de trabajo, personal que maneja áreas críticas, incluso de sistemas, ¿no? Y que es muy difícil de cambiarlo, ¿no? Otro aspecto muy importante es la base tecnológica que tenga la empresa. ¿Por qué? Porque puede utilizar o estar utilizando plataformas o sistemas que no tengan la adecuada seguridad. Entonces, eso es donde se torna más visible, por ejemplo, en pymes, donde no tienen recursos para grandes planteles de seguridad o contratar servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra, por supuesto, es la parte de capacidad del personal, que a veces, o sea, sin profundizar demasiado en el tema, bueno, a veces la gente del sistema no está actualizada las últimas tecnologías, es fundamental hacerlo. El personal, como mencioné antes, con el tema de instruir acerca de los riesgos, pero riesgos que a veces son casi triviales, pero no se respetan, no sé, tales, qué sé yo, como por ejemplo el tema de prestarse claves, ¿sí?
o usuarios. A ver, estaría pensando a ver qué otro, que pueden ser importantes. Por ejemplo, el hecho de prestar la notebook, que es una empresa es muy difícil que ocurra, pero en el ambiente actual, cada uno en su domicilio, bueno, quizás a la misma notebook se le están dando distintas funciones, ¿está bien? Y eso da lugar a riesgos, ¿no? O de repente, en la empresa, cuando tiene un problema, recurre a agente de sistemas y se descompone la notebook. Hoy, ante la dificultad, quizás se recurre a un tercero, y quién nos da la seguridad que ese tercero no accede a información crítica. ¿Mm? O, fuera del ámbito actual, que la persona quiera hacer teletrabajo y lo haga desde lugares con internet no seguros. ¿Mm? ¿De acuerdo? Así Excelente. son los escenarios que me ocurren más habituales, ¿no? Perfecto. Y antes de pasar al público, me gustaría a ver si Jaime tienes algunas inquietudes para trasladárselas a Daniel. Sí, gracias. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿cómo estás? Yo he tenido una experiencia profesional fundamentalmente en empresas muy grandes y de carácter internacional, como son Siemens, como son Bayer y como es Hochtief, todas alemanas. Te podrás dar cuenta, ¿no? Me tocó trabajar muy fuerte en SAP con Siemens. Y ahí habían 4 palabras que rondaban siempre en el trabajo. Eh, una era actualización de la información, otra era el tema de los límites de autoridad y otra... ¿Qué? No entendí. ¿Sigo? Continúa, por favor. Sí, hubo un ruido ajeno a Uno nosotros. era actualización, otro era límites de autoridad y otra era los perfiles. Pero hay una cuarta que se han tocado más o menos aquí ya y tú has dado una respuesta respecto a esas 3 palabras. Pero hay una que es la capacitación. En el mundo del SAP, el tema capacitación es fundamental. SAP es una plataforma potentísima, de una potencia tremenda. Sí, Pero sin el duda. problema que hay es justamente la capacitación que requieren los usuarios para aprovechar ese sistema, pero al mismo tiempo entrega debilidades que podrían ser ocupadas para generar fraude. Mi experiencia fundamental en eso ha sido las autorizaciones, por ejemplo, de pagos de factura. Cuando uno ocupa un cargo como controller, por ejemplo, y tiene un nivel en que prácticamente pisa sectores diferentes, de pronto, si no están bien establecidos los perfiles, queda vulnerable el sistema para poder realizar fraude. Correcto. Y por eso te pregunto yo, ¿cuál es tu impresión respecto a los riesgos en términos de los límites de autoridad y los perfiles y la capacitación que tiene que recibir la gente para mitigar esos riesgos? Sí. A ver, coincido totalmente, es la plataforma seguramente la más potente que existe, ¿no? Pero donde está la principal carencia, y en todas las empresas, no empresas si son alemanas, europeas, americanas, etcétera, es el grado de capacitación, el pobre grado de capacitación que tiene que suelen tener los empleados, el bajo aprovechamiento que se hace del sistema, pero que en el tema que sobre todo que estamos tratando hoy, digamos, el mayor costo que se paga es el poco aprovechamiento de la información. Entonces, resulta que tienes, no sé, una caja fuerte llena de oro y resulta que después apenas los empleados pueden ir sacando apenas algunas pepitas. ¿Está bien? ¿Por qué no pueden? Entonces, lo que uno debe insistir es justamente en la capacitación, pero también el advenimiento de BI y a nivel de
digamos, del no informático, hace que de repente con transacciones estándar o especiales que tiene SAP, uno pueda llegar a conformar tableros bastante valiosos, aunque en sí el usuario no tenga muchos conocimientos, pero que en definitiva es lo que nos interesa, hacer llegar al tomador de decisiones información valiosa, ¿no? Por eso te diría que para lograr eso, además de capacitar, uno tendría que poder obtener información que te permita lograr resultados concretos, ¿está bien? Es decir, por ejemplo, poder lograr reportes en los cuales se procese la información y se logren realmente KPIs valiosos, o sea, según el destinatario. Entonces, de repente, no extraer información de SAP para armar un tablero súper completo, 50 KPIs, y que después es imposible de interpretar, ¿está bien? Otro aspecto que tampoco es tenido muy en cuenta es la interacción entre sectores. Entonces, es muy interesante, y los datos que se pueden obtener. Con lo cual, uno de los aspectos que yo haría mucho hincapié es en la segmentación de esos KPIs. Es decir, poder agruparlos por sector o objetivos, ¿está bien? Y lograr una gran flexibilidad en los análisis, ¿está bien? A ver, ¿qué otro aspecto vería? Que también suelen ser carencias, como es difícil la obtención de la información y a su vez el usuario no la conoce en demasía, también hay algo en el que falla es en la parte de visualización. O sea, no se proporcionan pantallas claras, a veces están sobrecargadas, cuando en realidad uno tiene que apuntar a que sea algo concreto y con información valiosa. Otro aspecto en el que funciona muy bien SAP es en la posibilidad de acceder a eventos online, con lo cual uno podría generar alertas, ¿está bien? Y que para alguien que toma decisiones es fundamental, por ejemplo, a ver, poner en evidencia resultados anómalos o incumplidos, que es donde se suele más apuntar en la parte de control, ¿no? Pero también, de paso, hincapié, así como un comentario adicional al tema, muchas veces se definen KPIs, se muestran tableros con adecuados indicadores, pero se prescinde de la información de los detalles o la información que lo generó. Cuando eso, para quien tome decisiones, es muy valioso. Supongamos que se hace un indicador donde se detectan facturas duplicadas en el sistema, facturas de compra. El número casi no es relevante, porque que sea una, es relevante en el sentido del volumen, pero que sea una ya es significativo. No podemos establecer un porcentaje. Pero lo primero que va a preguntar un director o un gerente que dice, hay facturas duplicadas, bueno, ¿cuáles son? Entonces, un buen tablero debe tener incluido esa posibilidad, que él pueda acceder a la información que origina un KPI para poder analizarlo, es decir, así en forma rápida, determinar, hay un patrón, fue siempre el mismo comprador, porque digamos, tesorero generalmente hay uno, pero todo esto fue siempre asociado a un mismo proveedor, a un mismo comprador, a un mismo sector de la compañía, ¿correcto? A ver, no sé si a eso se refiere un poco el comentario, yo lo amplié un poquitito, ¿no? Pero Sí, creo que hablando de SAP son cosas claves, ¿no? Yo quisiera hacer un vínculo entre, entre el tema tuyo del Business Intelligence y los KPI y el enfrentamiento de los riesgos, ¿ya? Porque como es uno de nuestros pilares, digamos, el riesgo y el control, me preocupa siempre de que el perfil que tenga la persona le dé acceso a una información adecuada para dar una aprobación de un pago. Mira, me pasó tantas veces que llegaban, me sacaban del almuerzo para ir a aprobar el pago de facturas del día viernes a los proveedores. Entonces, tú comprenderás que entraba yo al sistema y me decía, tienes que aprobar el pago de la factura de hoy día, que se hacía por transferencia. Entonces decía, bueno,
¿cuál es lo que tengo que aprobar? No, esta lista. Y me pasaban 38 facturas a pagar, donde habían facturas de 500.000 pesos, estamos hablando en Chile, qué sé yo, $1.000, y habían facturas de $25.000. Entonces, ¿cómo darle a ese usuario que tiene que aprobar esas facturas del día viernes un tablero que pudiera acceder rápidamente, ¿no? Y decir, bueno, voy a aprobar, qué sé yo, $500.000 en facturas y Claro, lo único que me pasan es una lista. Entonces, exacto. Y la urgencia, quiero porque se está enfriando relacionar, la comida. claro, y además se me está enfriando el almuerzo. Sí. Porque era así, Daniel, era así. Llegaban a la Tal cual. una. A ver, yo cuando te escucho, digo, encuentro, digamos, sobre todo trabajando en empresas grandes, con sectores sí muy estancos, este mismo escenario en otros sectores. Le aparece, por ejemplo, a un gerente de compras para aprobar una cantidad enorme de órdenes de compra, ¿sí? Que montos pueden ser significativos, y sin el tiempo disponible para hacerlo. Entonces, es un escenario parecido. Él va a Sí, aprobar una compra que quizás no corresponde y la tiene que aprobar por una cuestión de urgencia. Como en otro ámbito de cuentas a pagar, estar aprobando pagos de facturas. Está bien, el caso de orden de compra va a unos pasos posteriores que podrían llegar a frenarlo, ¿no? En el caso del pago ya no, ¿no? Pero para eso, digamos, trataría de, a ver, pensar en algunos aspectos que consideraría. Por ejemplo, lo primero es abordar los aspectos clave digamos, de la operación, ¿está bien? O sea, poner bajo análisis los aspectos más riesgosos, ¿está bien? Y decir, ¿cuál es el aspecto más riesgoso? De que tú apruebes una factura, se pague y por detrás hay una operación fraudulenta, ¿está bien? O, por ejemplo, un gerente de compras a ver, no hablaría tanto de gerente de compras, alguien de un nivel de aprobación esté aprobando órdenes de compra, cuando en realidad esas por ejemplo, dos órdenes de compra deberían haber ido juntas y por una picardía de quien las creó dos, yo apruebo, por ejemplo, el tercer nivel y con eso evitan el cuarto. Por ejemplo, el de Jaime, que es el más serio, responsable, etcétera, ¿no? Y yo quizás estoy aprobando el tercer nivel y no me doy cuenta que hubo una picardía como para evitar que esto lo reciba Jaime. ¿Está bien? O peor aún, un arreglo que yo tengo con alguien y evitamos de que esto lo vea Jaime, ¿no? Así es. Oiga, Entonces, Daniel, sí. creo que el público ya quiere hacer algunas preguntas. No sé si me lo permite. Bueno, excelente. No sé si tienen algunas consultas, señores. Aprovechen que acá está el experto en Business Intelligence. Siéntanse libres, este es un conversatorio. Hola Sí, Daniel, hola en Daniel, confianza. buenas noches, de acá de Perú, Juan Chong. Sí, ¿cómo estás? Me siento identificado con todo lo que has comentado respecto a SAP, es algo que lo vivo todos los días, desde el punto de vista de auditoría. Sí, mira, entiendo el tema de los KPIs, de los KROs, y lo que nosotros estamos viendo pues es el tema de hacer un buen diseño desde el punto de vista de riesgos, luego de los, ¿cierto? O sea, de KPIs, buenos para el negocio, los KRIs y después los KCIs. Entonces nosotros estamos en este universo de encontrar los KCIs, los Key Control Indicators, ¿no es cierto? Que alineados, bueno, a cada uno de los procedimientos, normas que tiene la empresa, de tal manera que nosotros luego, a través de la información y de controles específicos, podamos detectar esas excepciones, esos saltos, ¿no? Por ejemplo, solamente puedes aceptar hasta 500 soles en efectivo, entonces lo marcamos, le ponemos el KCI correcto y cuando salta inmediatamente llamamos, levantamos el teléfono y decimos por qué aceptaste, ¿cierto? Bien. Entonces, esos controles que nosotros estamos colocando ahí y estamos tratando de poner, los estamos trabajando de una manera interesante que es con el SAP-SAC. Bueno, no importa en realidad la tecnología que utilices, ¿cierto? Sí. Puede ser Power BI, pero quería saber desde el punto de vista de tu experiencia si estábamos en lo correcto, ¿no? En este diseño de obtener, de identificar esos controles específicos que sabemos que nos duelen, ¿no?
y si es que elaborarlos, claro, de la mano con la identificación de los riesgos, eso nos va a llevar a un mejoramiento de los controles y a una identificación temprana y de repente, quién sabe, entrar en el mundo de la auditoría continua, ¿cierto? Porque es lo que Correcto. uno quisiera. Y solamente para redondear un poquito lo que había comentado Álvaro, respecto a los ciberataques, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos, bueno, después de esto, lo que encontramos es el tema de ingeniería social, ¿no? Porque cuando tienes a SAP, que lo tienes en la nube, y con SOC 2, entonces se supone que cuando tú firmaste el contrato con ellos y estando en la misma nube de SAP, tú dices, bueno, efectivamente, se supone que está súper segura, pero no nos podemos confiar. Por lo tanto, SAP 2 es suficiente, o deberíamos de tener herramientas que nos permitan también a nosotros visualizar, ¿no es cierto?, de manera remota, ¿no?, vía indicadores de algunas herramientas, para verificar que nadie se esté metiendo a nuestros datos, porque estamos hablando de que SAP nos da un espacio chiquitito en su nube, ¿no es cierto?, un servidor donde al costadito está la otra empresa y la otra empresa y la otra empresa, y nosotros, claro, está diversificada en cualquier parte del mundo nuestra base de datos, pero ¿es suficiente SAP 2? Muchas gracias, Daniel. A ver, voy a separar un poquitito lo que dice, lo que mencionas al principio, que es muy interesante, es el tema de cuando uno define KPIs de riesgos, ¿está bien? Es decir, yo ahí separaría, muchas veces no es el riesgo, el KPI lo que uno tiene que medir, sino uno lo que tiene que crear son alertas. Entonces, si por ejemplo se está, registrando, voy a decir en tiempos normales, cada uno está en su empresa, etcétera, etcétera. Si uno ve que un documento, por un alto monto, se está registrando fuera del horario de trabajo o un fin de semana, podría ser relativamente sospechoso. ¿Está bien? Lo ideal que sería tener una alarma que alguien lo reciba. ¿Está bien? Como para poder anticiparse a lo que pueda pasar después. ¿Está bien? O alguien, por ejemplo, si la debida autorización aparente ejecutó una determinada transacción. Entonces, lo que ahí tiene que estar muy aceitada son las alarmas, y para eso, ¿qué es lo que hace falta? Primero, capturar el evento. Entonces, en cuanto en SAP se registró un evento, de alguna manera, que se hace por soft, por ABAP, por ejemplo, exportarlo a un archivo y que alguna aplicación de BI, que es lo que realmente está viendo la persona responsable, Power BI o alguna otra aplicación, automáticamente salte la alarma. Entonces, quizás en cuestión, no les voy a decir de segundos, pero sí de pocos minutos, al responsable le aparece una alarma. ¿Sí? Entonces, no estamos juntando eventos para llegar a un número de un KPI, sino detección de alarmas. ¿Se entiende la idea? Y si la persona está responsable, por ejemplo, está Juan en su escritorio, quizás no le presta demasiada atención, pero si él, por ejemplo, imagina el escenario donde tú tuvieras un monitor que está dedicado a mostrarte información y de repente aparece una alarma, enseguida salta a la vista, tomas la atención y si fuera ameritaría lo frenarías. Se entiende un poco cambia un poco el paradigma de cómo se están haciendo los controles, que simplemente espero a medir información post-mortem y quizás no me ocurre ya, el fraude fue muy grande, la extracción de información fue muy, digamos, muy valiosa. ¿De acuerdo? Creo que más o menos es lo mejor. Complementando la respuesta de Daniel por la parte de cybersecurity, que justamente era una de las inquietudes de Juan, Sí. si bien existen varias modalidades de nube, partamos por la premisa de que hoy en día, a nivel de tecnología, nada es 100% seguro. Nubes conocidas como AWS, Azure han sido vulneradas tanto por la parte usuaria como por la parte tecnológica, porque partamos por la premisa de que el hecho de que ya haya un compromiso a través de personas, se puede aplicar ingeniería social, obtener credenciales y vulnerar la tecnología que puede estar en nube. Entonces, con respecto a la pregunta si con un servicio SOC 2 sería suficiente, creo que no. O sea, principalmente tendríamos que sumar un servicio SOC nivel 1, que es justamente tu monitoreo continuo, y establecer cómo es la comunicación entre tu organización versus tu nube, porque finalmente el servicio de nube,
hay estándares que de alguna manera te aseguran la continuidad, pero la comunicación entre tu empresa o la empresa en la cual tú laboras versus esta nube, tendremos que asegurar que todos los controles de comunicación entre ambos puntos esté de alguna manera correcta, bien configurados, puertos habilitados, gestión de accesos correcta solamente y bien segregada, ¿no? Y con respecto al tema del monitoreo, bueno, tiene que ser un monitoreo en línea, ¿no? Que de alguna manera te garantice y te detecte cualquier tipo de ataque o amenaza que pueda de alguna manera vulnerar la seguridad de la nube, ¿no? Y también partamos, ¿no? ¿Qué tipo de nube o qué tipo de servicio podamos tener en nube, ¿no? Porque hay distintos niveles. Tenemos de un SaaS, un IaaS, un PaaS, y de acuerdo a eso es la intervención de la empresa para tratar de configurar los niveles de seguridad en cada uno de estos servicios que les comento, ¿no? Dale, no sé si con eso Gracias, respondo tu gracias, pregunta por la parte gracias Álvaro. Disculpen que sea un poco fastidioso con esto, pero me interesaría que la mayoría de nosotros participe. Aprovechemos al máximo a nuestro querido Daniel. No sé si tienen alguna otra inquietud, consulta. Perdón, yo tengo como algo Adriana, tiene una pregunta. no sé si es como entre consulta o información, hasta dónde lo que nos compartió Álvaro, pues que fue como un complemento de lo que las otras personas han dicho, las empresas han integrado toda esa información, todas esas aplicaciones de oficina, todas esas aplicaciones de SAP y todo aquello con los dispositivos móviles que ya son de acceso para el teletrabajo, para todos estos temas remotos y para todo ese acceso a información de las compañías. ¿Cómo están manejando ese tema? ¿Lo están teniendo en cuenta? Sí, eso que te preguntaba Álvaro, a vos, porque ¿dónde te referías más que nada a la parte de ciberseguridad, o sea, de seguridad de las conexiones, Adriana? Sí. Sí, señor, exactamente. De las conexiones personales, porque ya lo están así, el tema de conexión personal lo están los empleados obviamente haciendo un trabajo en conjunto con las aplicaciones de oficina. Ahora entiendo. A ver, antes mencioné algunas opciones de seguridad. Es decir, una la puede proporcionar el sistema. Como hablamos antes, de una buena segregación de funciones, que en el caso de trabajo remoto o teletrabajo, es más crítico porque está menos monitoreada la actividad de las personas. O sea, lo que se está viendo es el reflejo en el sistema. ¿Bien? Y lo otro es, bueno, analizar los riesgos que puede implicar que una persona esté trabajando en su casa, como mencionó algún ejemplo, que la información sea copiada en un pendrive y distribuida. ¿Qué otra cosa más? Que interactúe con aplicaciones de escritorio. ¿Bien? Pero bueno, en algunos casos, y como dijo Álvaro, por el lado de ciberseguridad, no hay una seguridad 100%. ¿Bien? Sí la hay hasta donde uno puede llegar. ¿Bien? Pero después en muchos casos, en el caso del individuo, es decir, apela a la responsabilidad del mismo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra consulta? Gracias, Adriana. Disculpen, es que tengo un problema de conexión y... No te preocupes, adelante. Ahí volvió. Gracias. Volví. Aquí Perfecto. estoy. Ahí estás. Oye, si no Bueno. tienen alguna consulta, yo tengo una. Háblanos un poquito de los OKRs, ahora que está de moda medir más a la gente que el proceso en sí. Es interesante eso, ¿no? Es decir, porque hay mucho para hablar sobre el tema, ¿no? Pero, a ver, un poco sintetizándolo, es decir, como su nombre lo indica, se refiere a claves de objetivos y resultados, ¿está bien? Object Key Result. Es decir, definir objetivos a cumplir en determinadas áreas, por ejemplo, ventas, y su relación con los resultados obtenidos, ¿no? Entendiendo que clave se refiere a que es algo muy relevante, lo mismo que hablamos de KPI. Es decir, si algo no es relevante, pasa a ser simplemente una métrica. Si es relevante, agregamos la letra key. Ahora,
hablemos de, por un lado, de los objetivos. O sea, del objetivo del OKR, ¿no? En general se habla de obtener resultados orientados al individuo, ¿no? Y como un aspecto clave. Por ejemplo, en el caso de un vendedor, el cumplimiento de presupuestos. ¿Bien? Entonces, ese suele ser el objetivo más macro de un OKR. Pero ahora que me lo pregunta, recuerdo casos, por lo menos un par de casos, en los cuales les propuse ampliar el aspecto, o sea, no solamente interesar qué está pasando con el cumplimiento por parte de los vendedores, sino proponerle ampliar el alcance de las mediciones y controles y que realmente ha resultado un éxito. Por ejemplo, ¿qué se va a analizar? Las ventas, que al diseñar un tablero se tenga acceso, por ejemplo, a estos mismos OKR o resultados, pero no solo por el vendedor, sino, y justamente me estaba acordando de un caso que es una filial en Argentina de una empresa que produce productos agrícolas israelí. Y les propuse no solo hacerlo por vendedor, sino por toda la cadena. Entonces, en el tablero, los directores tenían acceso a analizar eso por distribuidor, por cliente, por línea de producto. A ver, estoy pensando. Es más, algunos específicos que eran para los productos estrella, que eran parte de los productos que ellos vendían, pero tenían un interés muy particular, ¿no? Y ha sido justamente un éxito porque no solo les interesaba a los directores el tema de qué pasa con cada vendedor, sino algo a nivel macro. ¿Está bien? Y todo el mundo puede analizarlo con vistas muy diversas. ¿Está bien? ¿Poco apuntamos a eso, Guillermo, o queda alguna duda? No, está clarísimo. Lo que pasa es que es sumamente importante ahora con la pandemia y el teletrabajo tener ciertos indicadores que midan resultados orientados al colaborador, ¿no? Antes Correcto. el KPI viene pues de la era industrial, que tenías que medir los procesos, las etapas, pero ya cambió el mundo, pues, ¿no? No sé si tienen alguna otra consulta, señores. Nos queda 10 minutos para terminar. A ver, como mucho esto que comentaste agregaría, que yo dije un ejemplo puntual, tanto por la empresa, el área, que era ventas, pero para cada sector, bueno, habrá, es decir, a un vendedor, bueno, no importa, a ver, si hay un presupuesto de compra, si lo cumplió, pero sí puede haber otros objetivos, ¿está bien? Como productividad, etcétera, etcétera. Entonces, uno debe adaptar cada OKR de acuerdo al sector en el que esté aplicando, ¿no? De acuerdo. Creo que acá levantó la mano. Gracias. ¿Alguna pregunta? Mariela Bendaño. ¿Puede ser? Hola, ¿se Hola. escucha? ¿Se escucha bien? Ok, buenas noches. Bueno, Hola. yo voy a retroceder un poquito. Voy a retroceder un poquito cuando se estaba hablando del SAP. Que a nosotros nos ha ocurrido mucho en la empresa que, claro, como es una empresa grande, es a nivel nacional, que nos ha ocurrido muchísimo que le asignan un rol a una persona, a una determinada persona, pero esa persona se va de vacaciones o se va de reposo o por X motivo está fuera de la organización. Entonces, por supuesto, llevan a otra persona que trabaje durante ese periodo de ausencia. Le asignan un rol para sustituir a esa persona, pero transcurrido ese tiempo, se queda como ese rol abierto. La persona se va y entonces queda como que, bueno, esta persona llegó, trabajó y se quedó ese rol allí abierto. Entonces mi pregunta es, ¿no existe la posibilidad claro, porque es muy poco lo que yo conozco del sistema, la posibilidad de que cuando se le asigna un rol, un perfil de un usuario, que como es algo temporal, que se tenga fecha límite? Bueno, comenzó a trabajar el 1 de noviembre y va a estar hasta el 1 de febrero, qué sé yo,
Y entonces, bueno, a partir de allí, si usted después de eso se queda, ok, que se le vuelva a asignar, pero no que quede abierto. Es mi pregunta. O sea, totalmente. Al momento de definir un rol, se defina la fecha de habilitación y la fecha de caducidad. A ver, por ejemplo, el caso de un comprador, no hay fecha de caducidad. La caducidad va a surgir si lo cambian de puesto o se va de la empresa. El problema es que al hacerlo temporario, depende de la responsabilidad de quien definió el rol acotar ese plazo. Del agente de sistema que maneja la parte de seguridad y roles, o del agente del sector que lo solicita. Supongamos por una cuestión de decir, no solo se va de vacaciones, sino de paso, esta persona está bueno que haga de backup de la que se fue de vacaciones. Entonces, esta persona vuelve y la otra queda con el rol y sirve de backup. Hasta ahí no estaría mal. Pero si uno en el momento que se consolida, se guarda un nuevo rol, ¿sí?, a esa persona, se hace un análisis que es automático de la segregación de funciones, primero determinar si no es incompatible, ¿bien? Como para que no se le asigne, por ejemplo, la liberación de órdenes de compra a alguien que está haciendo otra tarea inconsistente con esa, ¿está bien? Ahora, en cuanto al plazo, a ver, es una fecha. No hay un tipo de rol permanente y un tipo de rol temporario. ¿Se entiende? Entonces, debe depender la definición. Ahora, si uno hace un control después de los roles definidos, yo podría, digamos, todo en SAP la gran ventaja es que está todo adentro. Toda la información está. Si uno extrae la información de los cambios de los roles efectuados en tal periodo, puede haber un auditor que vea qué cambios se efectuaron y si dice, ah, bueno, a un comprador le agregaron, por ejemplo, la compra por un determinado almacén. Puede pedir al área de compras que valide que realmente sea así. Y también, si ve este tipo de rol para un reemplazo de vacaciones, el auditor solicitará al sector diciendo, tal persona, tal usuario recibió esto, ustedes corrobórenlo y den el ok. Y bueno, obviamente la persona que recibe, digamos, esa solicitud, se va a asegurar de que se haga todas las cosas correctas. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. La otra pregunta que quería hacer, claro, es por mi parte, por tener el desconocimiento en cuanto al sistema, ¿no? Pero en la empresa ha ocurrido lo siguiente. A nosotros a nivel de auditoría, allá se utiliza el sistema SAP, pero no en todas las áreas, porque en el área de comercial, de la atención al cliente, se utiliza otro sistema que es otro sistema diferente al SAP, ¿verdad? Que es el Integra. Entonces, esa data no se ha emigrado del sistema SAP, ¿verdad? Entonces, se están utilizando los dos sistemas. No se ha emigrado. Tú me has dicho que no se emigra. Audrey. Ah, ok. Entonces, lo cierto es que nosotros, a nivel de auditoría, dejamos un tiempo de utilizar el sistema SAP para utilizar el sistema Integra en el área comercial, ¿verdad? Entonces, claro, tardamos un periodo aproximado de un mes haciendo una determinada auditoría en el área comercial, que luego cuando vamos a trabajar con otro tipo de auditoría donde sí se requiere el SAP, entonces ya no tienes acceso. Tienes que solicitar nuevamente autorización porque se expiró la clave. Entonces yo no sé si es que eso le ponen, existe un límite que si tú dejas de usarlo, por ejemplo, un mes, una fecha determinada, ya no tienes acceso. Entonces se pasa muchísimo tiempo en esperar a que para poder yo comenzar a trabajar nuevamente con el SAP, entonces el jefe del jefe tiene que autorizar eso. No, bueno, pero eso, Mariela, eso es digamos, parte de la seguridad de SAP, que uno puede asignar un rol y un acceso a un usuario por un determinado periodo. Entonces, uno tiene que definirlo como auditor
bueno, ¿cuál va a ser su actividad con SAP? Y solicitar, por ejemplo, un periodo más amplio. Y depende, Claro. si es un auditor interno, quizás va a ser permanente. Y si es externo, Oye, Y Daniel, nosotros un ratito. Guillermo, dime. Vamos a poner un poquito el límite. Parece que nos hemos salido del tema. Estamos hablando de Business Intelligence y el tema de seguridad de información. Vamos a tener espacios para tocar temas de accesos y todo. Y les digo esto porque en aras del tiempo, no solamente una pregunta más de alguien que quiera preguntarle, porque ya estamos a punto de terminar la hora, por favor. ¿Alguna otra consulta a nuestro invitado? Aprovechen que es la última y está de oferta, ¿eh? La última es gratis, ¿ah? No se les cobra. Yo podría preguntar, Daniel, en los KPI, ¿cómo se considera el nivel de agrupación de la información? Algo tocaste tú de que, o Guillermo lo hizo, que era interesante a veces desagregar la información para determinadas estrategias, tácticas por sector o qué sé yo. Pero a medida que va elevándose el nivel de decisión, de pronto resulta conveniente ir agrupando información, ¿no? Si le Bien, llevas por la eso, información de un KPI a un director por zona, por distribuidor, no le va a interesar, a lo mejor le va a interesar desde ya, más. o sea, por eso, a ver, siempre hago mucho hincapié cuando doy los cursos de tablero de comando o Business Intelligence y demás, que cada, digamos, un principal foco que tiene que tener el análisis inicial de un tablero es quién es el destinatario. No hay un tablero, hay un destinatario. Entonces, obviamente a un directivo le va a interesar KPIs generales, o sea, donde le permita ver números que le permitan tomar decisiones estratégicas. En cambio, si van a aplicar BI para un tablero, para un gerente de producción, a él le va a interesar distintos índices que estén asociados con la producción, o con la venta o con recursos humanos. Yo lo que me refería al caso que, dado, por ejemplo, el caso de ventas, no sería para un director. ¿Por qué no le interesa qué vendió cada vendedor, cada producto? Le interesa sí al gerente de ventas. ¿Por qué? Porque no le interesa solo qué es lo que vendió cada vendedor y si está cumpliendo con el presupuesto, sino ver si se está vendiendo lo correcto. Y si hay un presupuesto en la venta de un producto, si también se está cumpliendo a nivel de producto. O a nivel de clientes, se estableció que a ciertos clientes se hace un presupuesto de lo que se le va a vender. Conviene verlo, porque puede estar cumpliéndose el índice general de presupuesto y haber perdido ventas o no cumplido con determinados clientes. Sí. Daniel, la verdad Sí. que ha sido muy gratificante tenerte acá, amigo. Gracias por todo. Y en aras de honrar la palabra de ARCIP, ya se cumplió la hora y les agradezco a todos los participantes, a los que han preguntado y a los que no también. Y los esperamos el próximo lunes porque vamos a tocar un tema muy importante. Prevención de fraude y también la parte de cumplimientos y normas actuales. ¿Sí? Más bien, buenas noches y que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Gracias, Daniel, de nuevo. Buenas noches Gracias, Daniel. y gracias a ustedes por estar. Gracias. Gracias. Hasta luego.